¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Esta es una nueva edición de Plenario, cerrando una semana muy intensa en la Cámara de Diputados, en el Congreso en general, porque, bueno, arrancó nada menos que con los vetos presidenciales. Un veto en realidad que englobó a las 3 leyes aprobadas en el Senado el pasado 10 de junio. Bueno, así arrancó el 4 de agosto, justamente al filo del tiempo, justamente los 10 días correspondientes para vetar una ley. Y bueno, estas fueron la cuarta, quinta y sexta ley vetada por el presidente Javier Milei. Bueno, mucho se habló después para ver cuándo iba a proceder la Cámara de Diputados a ver si podía rechazar el veto, si podía o no rechazarlo, pero bueno, toda la atención después estuvo puesta en lo que sucedió el miércoles pasado, una sesión muy adversa para el gobierno nacional. Nada menos que tuvo 12 derrotas en el transcurso de esas 12 horas 21 minutos, que fue lo que duró la sesión el pasado miércoles jueves. Bueno, de todo eso vamos a hablar a lo largo de esta hora y media de análisis legislativo con mi compañera Silvia Larraster, pero primero vamos a ver los títulos de la jornada. Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Se trató la situación actual del Sistema Nacional Científico-Tecnológico. Esa reunión se hizo ayer. Y más temprano también ayer, Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, con la presencia de referentes del sector, se abordó la situación tarifaria de los servicios esenciales. Media sanción a la ley de financiamiento universitario, 158 votos a favor, 75 en contra y 5 abstenciones, la votación general en diputados. Y la otra media sanción de esta semana. Diputados aprobó la ley de emergencia pediátrica, recibió 159 votos positivos, 67 negativos y 4 abstenciones. Esos son los títulos de esta jornada. Y ya, como les decía, les presento a quien me acompaña como todos los viernes, Silvia Larraster. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, hemos vuelto después de 2 semanas y estamos acá para darle alguna información a nuestros televidentes de lo que está pasando no solo en el Congreso, sino con las elecciones. Hoy voy a hablar de algunas de las alianzas que se presentaron para la elección del 26 de octubre, donde se van a renovar 127 bancas en la Cámara de Diputados, 24 senadores en el Senado. Hay provincias que el oficialismo está muy preocupado para mejorar su extrema minoría en el Senado. Si bien acá la tiene, pero en el Senado es más fuerte todavía. Claro. Y bueno, en esas alianzas, el predominio hizo alianzas con gobernadores, hizo alianzas con el PRO, pero siempre el predominio en las listas es de la Libertad Avanza. Después vamos un poco a desplegar y hacer un análisis de lo que es la presentación de las listas, claro, de las alianzas. Entramos en la recta final de lo que tiene que ver es el 17 de agosto con la lista. Ahora fue la presentación de alianzas, que es muy importante para saber qué partidos se van a ir en forma conjunta a las elecciones del 26 de octubre y después viene la batalla, como digo yo, la batalla por los nombres. Claro. Hoy se quejó mucho de eso Máximo Kirchner. ¿Ah, sí? Sí, dijo una frase así como, como que había visto gente matándose. Después lo voy a mirar porque lo tuve que escribiendo para que era lamentable ver cómo se estaban peleando por las candidaturas. Los lugares, sí, bueno, es así un poco. Bueno, no es la primera vez que sucede, en realidad es un clásico, la pelea por las candidaturas. Bueno, no es un dato menor. Tengamos en cuenta que esta va a ser la primera vez que se vote con con boleta única. Con boleta única y aparte es una elección que, si bien está muy polarizada entre el peronismo y la Libertad Avanza, hay muchos bloques que van a perder muchas bancas y el peronismo no va a renovar la cantidad de bancas que hoy está poniendo en juego, porque es muy difícil renovar 45 bancas. Sí, porque están
digamos, porque también hay otras fuerzas, porque están también las fuerzas de los gobernadores que también te hacen peso, que te ponen 1 o 2 cada gobernador, entonces le saca el peronismo y a la Totalmente, Libertad claro, Avanza. claro. Sí, sí, El nuevo espacio de Provincias Unidas también va a tener su peso acá en el Congreso. Vamos a ver cómo lo arman después de diciembre y si finalmente lo arman. claro. 5 gobernadores que se unieron para mostrarse como lo que antes era la Avenida del Medio, Sí, sí, sí. ni estar con uno ni con otro. Bueno, vamos a hablar a lo largo del programa de todas esas, de cómo se está armando el nuevo mapa que vamos a tener en diciembre. Así que bueno, lo vendiste muy bien, quédense ahí porque van a ver cómo se hizo, cómo se completó esta primera etapa de lo que van a ser las boletas que va a tener que, entre las cuales va a tener que elegir el próximo 26 de octubre. Recordemos entonces este año, para esta época, nosotros para el domingo pasado hubiéramos tenido que votar si hubiera habido paso. Por eso, bueno, los futboleros saben que no hubo fútbol el fin de semana anterior, justamente porque se había reservado la fecha para Ah, para la fecha electoral. Bueno, justamente por este año fueron suspendidas, veremos si vuelven en el 2027. Pero bueno, vamos a recordar entonces lo que decíamos, vamos a ir repasando un poco lo que fue esta jornada del miércoles pasado, fue la sexta sesión en la Cámara de Diputados para tratar temas puntualmente. Hubo varias sesiones, no hubo 6 solamente en este primer semestre, pero bueno, este segundo semestre ya arrancó con esta sesión en la cual había 2 temas principales que eran la cuestión de la emergencia pediátrica y la reforma del presupuesto universitario. así es. Vamos a ver el tema ahora, un poco de lo que fue la emergencia pediátrica. Había mucha tensión por la tensión que genera esto que tiene que ver mucho con el Hospital Garrahan, ¿no? Exactamente, pero además, recordemos, pues sí, es la sexta sesión, pero además es la sexta sesión que desde marzo el oficialismo no puede terminar de recuperar prácticamente la iniciativa. Claro, Entonces, claro. todas las sesiones fueron todos proyectos en contra del gobierno. Claro, justamente el Senado, la Cámara de Diputados, en el Senado pasa lo mismo, pero en la Cámara de Diputados este año solamente hubo una sesión que pidió el Fue el oficialismo, acuerdo con el que fue fondo. la del 19 de marzo, el acuerdo con el fondo, y fue el único gol que pudo anotar en esas Exactamente. Entonces, sesiones. estamos hablando de una situación muy compleja porque Ujú. donde los aliados, donde antes eran aliados o con los bloques que podía ir negociando, hoy ya no los tiene. Así es, y bueno, hicimos un detalle justamente en parlamentario, muy interesante, sobre la cantidad de, no solamente leyes, sino sobre las votaciones importantes en las cuales, bueno, las importantes tienen que ver con las sanciones o, por ejemplo, Sí. incluyendo también los pliegos, la votación por los pliegos de los candidatos para la Corte Suprema, Lijo y García Mansilla, y los emplazamientos, claramente. Y bueno, hubo 36 de esas votaciones que perdió el gobierno nacional y una sola que ganó, que fue justamente esa, la de El fondo. el arreglo con el fondo. Una de esas votaciones que perdió fue la de la aprobación de la declaración de la emergencia pediátrica. Veamos el momento en el cual se produjo Vamos. esa votación. Va a votar en general el dictamen de mayoría de las comisiones de Acción Social y Salud Pública, de Familias, Niñez y Juventudes y de Presupuesto y Hacienda, recaídos en el proyecto de ley por el que se declara la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud, contenido en la orden del día 923. Les pido por favor a los diputados que vayan identificándose, logueándose. Ya están todos logueados. Sírvanse marcar su voto. Tiempo. Diputado Ávila, el sentido de su voto. Abstención.
Abstención, diputado Leiva. Presidente, yo estoy a favor de la salud pública, de la pediatría, del Garraham, y los Liberratas están en contra. Mi voto es positivo. Gracias, diputado. Le pido por favor que no lo vuelva a repetir, este tipo de cosas. Diputado López Murphy. Me abstengo. Abstención, diputado López Murphy. Diputada Marilú Quirós. Abstención. Abstención. Diputada Ana Clara Romero. Abstención. Abstención. Diputado Roberto Sánchez. Afirmativo, presidente. Afirmativo. Se cierra la votación. 159 votos afirmativos, 67 negativos, 4 abstenciones. Ahí teníamos la votación entonces de la segunda ley más importante, porque el orden fue primero el tema de financiamiento universitario, después fue esta ley. Como veíamos, 159 votos a favor, 67 en contra y 4 abstenciones. Lo hablábamos recién con Silvia, entonces arriba de los 2 tercios. De los 2 tercios. Los 2 tercios según la cantidad de diputados. A ver, ¿cómo se calculan los 2 tercios? En base a los diputados que están presentes en el día de la sesión. Entonces, En el momento en el momento que se vota. Claro. Y en ese momento, bueno, los 159 votos eran más de los 2 tercios, que para la cantidad de diputados presentes sean 153, más 1 eran 154 para tener los 2 tercios. Sí. En cambio, no se llegó con la ley universitaria. Claro, y vos fíjate que hubo 159 votos a favor, tengo los números, justamente, parece que lo hubiéramos coordinado, pero está bien. 67 votos en contra. Si lo sumamos, para que la audiencia sepa cómo hacerlo, en todo caso, cuando ve una votación, da 226. Lo divide por 3, para un tercio, entonces necesitabas llegar a 75 para tener... Estuvo lejos. Suponete que este hubiera sido el momento del veto. Entonces, si vos tenés, ahí la audiencia ve 159 votos a favor, 67 en contra y 4 abstenciones, las abstenciones no importa, es lo mismo que estuvieran ausentes. 159 más 67, 226. Dividido 3, 75. Necesitaba 75, por lo menos 75. Con toda la Cámara completa necesitas 86 diputados para tener ese tercio. Claro, son 85, 3 son 86. Claro, 86 bloqueas. Sí. Eso es por eso. ¿Qué es lo que pasa con los vetos? Y después en el bloque próximo vamos a hablar un poco más de los vetos, pero ¿qué es lo que sucede? Que ahora, bueno, el gobierno veta y veta. Bueno, claramente hay un problema de minoría, obviamente. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que necesita? Blindar ese tercio, necesita para evitar que justamente te entre. Pero bueno, ya me estoy spoileando lo que viene en el próximo bloque, pero bueno, vamos a seguir. Pero está bien hacer un adelanto un poco de lo que vamos a hablar sobre ese tema. Igualmente es difícil mantener, y está demostrado que no lo pudo lograr, mantener que no te metan goles con una minoría tan extrema si no podés armar nuevos acuerdos con los bloques que están con más posibilidad de armar acuerdos, digamos. Totalmente. Perdieron toda la posibilidad. Ahí se perdió mucho, lamentablemente, en el diálogo. Faltó capaz un poco de diálogo con otros bloques para que el gobierno no sufra tantos traspiés, ¿no? En los últimos tiempos. Así es, y bueno, este gobierno puede celebrar, lo que puede celebrar es las cosas que logra evitar. Como todo gobierno en minoría, tiene que hacer una tarea defensiva y en todo caso puede evitar. Lo que puede evitar en todo caso es para que no se traten tal o cual tema. En esta oportunidad, a diferencia de lo que había sucedido en la sesión anterior. Y el año pasado incluso. El año pasado fue un buen año, legislativamente hablando. Este año claramente es adverso. Dentro de todo, veremos a ver cómo termina. Hay que siempre ver el final del partido. A ver, qué es lo que tuvo que... A ver, Macri también tenía una minoría, pero trabajaba en construir la mayoría. Claro. Digamos, tenía cuando asumió tenía 86 diputados. Le faltaba bastante, pero se trabajaba, me parece, en acuerdos para construir una mayoría. Claro, sí. Y tenía una oposición que estaba dividida.
Vamos a hacer un día de estos de acá hasta fin de año. Vamos a ir viendo, a ver el detalle, a ver de las minorías comparativas. Pero también el tema de un detalle importante fue, bueno, en esta sesión el temario incluía 12 temas y los 12 entraron. O sea, durante toda la sesión estuvo la especulación de que no se iba a llegar tratar hasta los el final. DNU. No eran los DNU, perdón, eran los decretos, Sí. digamos, los decretos que el gobierno emitió en base a las facultades que le había dado el propio Congreso, Claro. excepto el de Marina Mercante, porque Sí. el resto eran todos María decretos Mercante era un delegados. DNU, sí, es verdad. Claro. Entonces, bueno, yo pensaba que no iban a llegar a votar la derogación de los decretos delegados. Pero Sí. bueno, evidentemente ya había había un acuerdo interno de que todos iban a sostener el quórum y fue lo que pasó. Uno se pregunta, bueno, 12 cosas, hubo 12 leyes que se trataron. No, estamos hablando de 12 votaciones en las cuales la oposición trataba de conseguir, por un lado, medias sanciones. Las consiguió. En esas dos, vamos a ir enumerando, son 12 temas. Bueno, entonces había conseguido financiamiento universitario y la sanción, la media sanción del tema de la emergencia pediátrica. Después los otros temas que tenían eran, eran todos emplazamientos. Sí, no entiendo por qué el tema de Alzheimer no habían convocado a la Comisión de Presupuestos, porque es un proyecto que además que está muy bueno, el proyecto, sí. digamos, es importante porque estamos hablando de un plan de prevención para una enfermedad que es una de las que más ha avanzado en el mundo, que hay que tener un plan para avanzar en las investigaciones. No sé cuánto es en plata, la verdad que la Oficina de Presupuestos no hizo todavía el detalle. Ahora se va a tratar el miércoles a las 10:30, pero me parece que es un proyecto muy interesante para que los bloques, está firmado por la mayoría de los presidentes de bloque. Vamos a ver entonces, teníamos dos proyectos, tenemos ese proyecto de la cuestión del Alzheimer, es un proyecto, no sé de quién Teníamos, era. digamos, de los emplazamientos se votaron. Alzheimer. Alzheimer. La Salud declaración- mental. Salud mental es otro, ¿no? Eran dos proyectos de eso. No, uno es de ciencia, la Sí, declaración de el ciencia, declara- y otro es de salud mental, Bueno, ahí que tenés tiene que dos, ver con el entonces. Alzheimer. Bien. Después Entonces, el de Manes, entonces. El de El de Manes, Manes, sí. exactamente. Después el tema de las iniciativas de los gobernadores, la distribución del combustible, Esas digamos, son cambiar dos leyes. Dos leyes, dos emplazamientos, sí. Dos 4, emplazamientos, que es por el tema de ATN y por el tema del impuesto al combustible, que es, digamos, no es que estén en contra de que quieren tener los fondos fiduciarios, nada más que quieren que la plata que se derivaba a los fondos fiduciarios y el impuesto al combustible ahora se reparta entre todas las provincias. Claro, así es. Y después teníamos esos 4 emplazamientos, tenemos el emplazamiento del tema De Libra. de Libra, de la Comisión Investigadora sobre la Criptomoneda, que quieren cambiar la resolución para definir un poco mejor el tema para ver si pueden definir autoridades Sí, y puede avanzar en la investigación, que mucho no se ha avanzado. claro. Y después que esos... Y estaban los 6, los 5 o 6 eran los decretos. 5 decretos son 4 más uno de Marina Mercante. Claro. Eran los decretos eran el 461, que era ese DNU del régimen de excepción a la Marina Mercante, el Sí. 340, que transformaba el Banco Nacional de Datos Genéticos, Exacto. el 351, que era la disolución de organismos de la Secretaría de Cultura, Exacto. el Que 345, había varios institutos ahí. ese era el 345, Sí. el de la Cultura, y la transformación del Ministerio de organismos del Ministerio de Economía, donde estaba el tema de vialidad. Claro, ahí está. No, y está el del INTI también. Eran El 6. del INTI Eran entraba- 5 sí, más ahí. el DNU. Ujú, sí, ese no me El acuerdo. INTI, que bueno, que le sacaba la autarquía al INTI y al INTA, y eso estaba muy cuestionado por el campo. Ujú. Que Veamos, quería mantener la autarquía que tiene el INTA. vamos a hacer un repaso de ya están las fechas para el tratamiento de los emplazamientos, ¿no? Sí, El lo sé, martes. creo que mi memoria hoy lo estuve leyendo. ¿Querés que te diga a ver cómo A funcionamos? ver, yo te tomo lección, dale, a Sí, ver. 10:30 empieza con la comisión con el tema del Alzheimer, la Comisión de Acción Social y Salud Pública Ujú, y Presupuesto sobre Sí. el proyecto de Facundo Manes. sí, A las 12 viene la discusión de los ATN, ujú, proyecto con media sanción del Senado, como ya sabemos.
Sí, yo lo tengo. ¿Esto qué día es? El miércoles, todo es no, el miércoles. Bueno, por eso yo te voy a poner el martes. Déjame que lo leo mejor directamente. Está Vamos bien, por no, el yo martes. digo los emplazamientos. El martes es la Comisión de Economía. Ahora vamos al miércoles. Entonces, el martes es la Comisión de Economía. Yo estoy leyendo, me parece que son cuestiones normales entonces, no. A las 17 sí, es el turno del plenario de asuntos constitucionales y peticiones, poderes Exacto. y reglamento, ese es por Libra. Sí. Y después el miércoles tenemos Ahí 10 tenés, y ahí 30. vamos a 10 y 30 entonces sí. A ver, tenemos el tema del plan por el Alzheimer. Sí. A las 12 tenemos ATN. Exacto. A las 14 tenemos el tema de ciencia. Exacto, sí. Y a las 16 combustible. Un super miércoles tenemos entonces. Un super Muy bien, miércoles. está perfecto todo lo que dijiste. Combustibles son presupuesto de Hacienda y energía. Y energía, en ese energía. caso hay 2 comisiones. Claro. Y es perfecto. importante cuando tenés más de una comisión, pues también tenés que tener, para tener dictamen, los números. Tenés Claro. que tener más de la mitad de cada miembro de la comisión firmando dictámenes. Claro, para tener el dictamen de mayoría y entonces que sea el que se vota en primer lugar. Porque si no puedes tener un Exactamente. disgusto, si no te sale eso, puedes tener un disgusto y que te aprueben, es la primera Pero votación. eso es cuando hay un proyecto del oficialismo. Como hay Claro. casos, son todos opositores, van a tener la firma de sobra. Sí, Y hay 24 gobernadores que apoyan por lo menos 2 de estos proyectos. ATN y combustibles. Claro, justamente. Ahí está la cuestión. Entonces, la idea de la semana que viene no se hagan los rulos con eventual sesión. No hay sesión la semana que viene. Va a haber todas dedicadas a las comisiones y ya la semana siguiente tampoco es que se vaya a prever el tratamiento ya. O tal Me vez dijeron que sí, que era el 20. Vos pensás en los vetos. El veto puede ser... El veto, no. Los Los vetos. proyectos de los gobernadores. Creo que ese día sí va a ir con sesión para tratar los proyectos de los gobernadores y tal vez los vetos o Y la si no están los resolución números. Libra. Claro. Porque, va a empezar a trabajar con los emplazamientos, con todo lo que Bueno, y capaz que con algunos de los proyectos que sacan dictamen acá de emergencia en ciencia. Claro. Y los vetos dicen que los van a llevar cuando tengan los números. Cuando tengan los números y tal vez más cerca de las elecciones, en todo caso. No, algunos dicen agosto. No hay todavía un acuerdo en la oposición sobre cuándo conviene llevarlos. Tienen diferencias ahí en ese tema. Y aparte porque si mezclas todo, se te puede acercar todo lo demás. ¿Qué les interesa en esa sesión? El tema de los proyectos de los gobernadores, sobre todo. Y a lo mejor si vos los juntas con los vetos y se te compromete el quórum. Vamos a hablar de eso, vamos a analizar un poquito más a fondo después. A ver Pero qué pasa primero con ese tema. vamos a una breve pausa y después seguimos con más plenario. Pasos perdidos. De lunes a viernes, 16:30 horas. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas.
El bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes.
se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. Segundo bloque de plenario y ahora nos vamos a la provincia de Córdoba. Y estamos en comunicación con la provincia de Córdoba con la diputada Cecilia Ibáñez. ¿Cómo le va, diputada? Silvia Rachter y José Di Mauro la saludan. ¿Cómo le va? ¿Cómo les va? Buenas tardes a los dos. Buenas tardes. Bueno, diputada, tuvimos una sesión muy intensa, 12 horas de debate el miércoles pasado. ¿Qué sensaciones le dejaron esta sesión? Bueno, fue una sesión larga, con un sabor amargo, porque todo lo que se venía trabajando terminó resuelto negativamente en contra de las políticas del Estado Nacional, sobre todo el gobierno que está ejerciendo el Ejecutivo. ¿Y a qué se debe, a qué le parece que se debe, bueno, que recién hacíamos la enumeración de las derrotas legislativas que tuvo este gobierno a lo largo de este periodo ordinario, que son 36 nada menos? Sí, bueno, creo que estamos en un periodo electoral que es intenso porque cada uno está en la provincia. También es una decisión de varios gobernadores apostando por mostrar su poder. Creo que también tiene que ver eso. Diputada, ¿cómo es la situación dentro del MID? Porque veo que están votando en forma diferenciada. Bueno, yo no he cambiado mi situación personal. Yo siempre he sido, yo fui electa por La Libertad Avanza, y yo en Córdoba he mantenido esta situación. Yo cuando nosotros fuimos al bloque del MID era por una situación partidaria, cuando Óscar Sago dejó de ser el presidente del bloque y íbamos a conformar el interbloque con La Libertad Avanza y conformamos el bloque con el PRO. Pero yo he votado siempre igual que el bloque, que el interbloque que estoy conformando, y igual que todo lo que sea política nacional con el gobierno nacional y con el presidente Javier Milei, que es con el que estoy que represento y que milito, digamos. Yo hice toda una campaña con Milei al lado. Acá en Córdoba él ha venido los últimos días a un acto de la derecha FED y que he participado y he organizado. Diputada, a propósito del presidente Milei, esta noche se anunció que va a hablar por cadena nacional a partir de las 21. Sí, bueno, nadie sabe exactamente, nadie en general sí lo saben cerca del presidente, obviamente, qué es lo que va a decir, pero ¿qué espera que vaya a decir? ¿Qué imagina de qué va a hablar el presidente? Yo creo que va a explicar los logros que se vienen haciendo, que los he explicado en los últimos momentos que ha estado con el colectivo, digamos, que ha dado explicación de dónde
venimos y a dónde estamos llegando y a dónde vamos. Creo que eso es interesante porque con esta mejoría que estamos en la inflación, con la reducción del gasto público, con el equilibrio fiscal, con determinadas cosas que hoy nos parecen como más normales, que nos hemos olvidado, creo que él cuando empieza a mostrar lo que hemos hecho y los números son muy importantes, entonces cuando él los muestra, que es lo que viene realizando en los últimos discursos, creo que ahí estamos dando cuenta cuál es lo que se está haciendo, por qué este esfuerzo. Y nosotros hicimos campaña en el 2023 diciendo esto, no es que estemos diciendo o estamos haciendo cosas diferentes. Hablando del tema de la campaña electoral, ¿cómo viene en Córdoba el tema de las alianzas? Bueno, La Libertad Avanza va a ir con el Frente Cívico. ¿Cómo ustedes lo están mirando? No, conmigo. Nosotros hicimos un gran frente cordobés, nacional, La Libertad Avanza, el MID, el Frente Cívico y Primero la Gente. No se pudo realizar con más partidos porque todos tienen diversas circunstancias especiales, judiciales. La Unión Cívica Radical cordobesa había logrado, pero tenía que llegar a una interna que iba a ser el domingo. Y se retiró la lista de Rodrigo de Loredo y quedó la lista de Mestre. Claro. Y ellos han decidido ir con el número 3, pero todavía está abierto. El PRO, que lo intervinieron, tuvo una cuestión favorable para las autoridades que existen, que es de Agos Carreño, que es diputado nacional, lo volvieron a intervenir y volvió a la justicia y no presentó alianza. No se sabe qué es lo que va a hacer, pero capaz que algún candidato puede estar como extrapartidario. Y el Partido Demócrata que iba a firmar con nosotros, el interventor, es Maximiliano Camuso, que fue candidato a intendente de La Bulaye, con el cual tengo una amistad muy grande. Él va a... seguramente que van a participar el Partido Demócrata con nosotros como extra. Están en esta situación que la intervención también la han judicializado. Entonces hay muchos que se ha decidido no intervenir en las políticas internas y no incluirla en la alianza para no tener problemas. Pero la verdad que el frente que el nuestro se va a llamar Alianza La Libertad Avanza. Claro. Así se va a denominar en casi todo el país donde tienen más. Exactamente. Sí, y nosotros la verdad que es una alianza opositora muy importante, muy, muy importante. Oficialista. Y yo soy una de las que mantenemos nosotros los 3 diputados nacionales que fuimos electos por La Libertad Avanza, estamos en esta alianza. Bornoroni es uno de los apoderados, otra soy yo, y Celeste Ponce ha estado una de las integrantes. La verdad que es un gran acto de continuidad en Córdoba, un gran frente, que esté juez en este lado. Ustedes piensan en Primero la Gente es una de las partes que era de Juntos por el Cambio Cordobés, que era el partido de la senadora Carmen Álvarez Rivero, que ella es una de las fundadoras, ahora está Gastón Dueñas, pero me refiero que es toda gente... todos fundadores de lo que es Juntos por el Cambio, así que la verdad que el frente que sea esta alianza es una gran alianza opositora cordobesa muy importante. Opositora al gobierno cordobés. Claro, sí, Claro, sí, pero acuérdense que acá vamos a tener que estar contra, no sé cómo lo han puesto, frente... ¿Cómo se llama? El de Provincias Unidas, creo. Provincias Unidas. Frente, claro, porque acá es Unión por Córdoba, pero frente provincia, sí, una cosa así, y el candidato va a ser Schiaretti. Claro. Nosotros vamos a pelear contra Schiaretti, así que
el frente opositor es un frente muy importante, del cual los 3 diputados nacionales, con la posibilidad y un senador, los 2 senadores están acá, así que es un frente muy, muy, muy importante. Sí, a propósito de la lista de Schiaretti, hoy estaba circulando acá en Buenos Aires, por lo menos, estaba circulando bueno, obviamente tuvo mucha repercusión la participación de Diana Mondino, ¿no? En un reportaje y las declaraciones que hizo ayer. Y decían que, bueno, justamente la estaban midiendo a Diana Mondino para participar en las próximas elecciones. Probablemente en ese frente que la lista encabezaría Schiaretti. ¿Se sabe algo de eso? Esa candidatura era un rumor de la sesión de los otros días. Yo con Diana tengo amistad. Para mí lo de ayer fue una gran sorpresa y declaraciones que no concuerdo en ninguna con ninguno de lo que declaró. Es decir, que me parecen de altísima gravedad de todo lo que dijo. No concuerdo nada, absolutamente nada. Creo que lo que dijo fue bárbaro. Diputada, ¿y hay alguna posibilidad de que usted, en vez de seguir con la lista del BID, vuelva, en vez de tener el bloque aparte, vuelva al bloque La Libertad Avanza, al interbloque que ahora se formó? No lo sé. La verdad que yo nunca me sentí que me hubiese ido. El que me ve interactuar en el recinto, yo tengo amistad con casi todos los miembros de La Libertad Avanza, pero en el interbloque que estoy con el PRO también, y bueno, y hasta la semana pasada mis compañeros de bloque se ausentaron. Ahora ellos también han quedado en una situación distinta, porque Potencia en la provincia de Buenos Aires se formó y en la ciudad de Buenos Aires también se formó, pero los de la ciudad de Buenos Aires se fueron con Rodríguez Larreta, así que no sé. Así que, bueno, diputada, mucha tela para cortar, seguramente. Yo estoy en La Libertad Avanza y ahí seguiré, porque creo que Javier Milei es la mejor conducción que tenemos para el gobierno, para este país, y creo que la pelea es una Argentina mejor, con un futuro mejor, y que el pasado a mí no me gusta. El pasado que tuvimos no me gusta y pienso que lo que viene es mejor y que a eso vamos a apuntar. Muy bien, diputada, le agradecemos mucho por su participación en plenaria esta tarde. Gracias, diputada. Muchas gracias, Leo. Buen fin de semana. Era la diputada María Cecilia Ibáñez. Bueno, repasando... Linda, la verdad, nota, interesante. Y me parece que deja las puertas abiertas. En realidad nunca las cerró ella, por lo pero menos. Me parece que ese bloque... Me parece que en una recomposición del bloque a fin de año a lo mejor la vemos de nuevo. O excepto que armen un interbloque con el PRO, entonces puede ser, será también otro tipo de alianzas que haya en base a lo que pasó en la elección, del 26 de octubre, ¿no? Claro, sí, puede ser, porque claro, claramente el PRO en esa alianza que formalizó con La Libertad Avanza, que se formalizó en dos de los distritos más importantes, bueno, el distrito fundacional, que es la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, tienen que ver, bueno, ese comunicado que se conoció en la ciudad de Buenos Aires y ese tuit que puso la secretaria general de la presidencia, Karina Milei. Bueno, hacen hincapié en el tema de la alianza legislativa que hacen entre La Libertad Avanza y el PRO de cara hasta el 27. O sea, le ponen plazo, pero bueno, que durante muchos piensan, bueno, entonces el 27 se separan. No, bueno, van a trabajar. Están diciendo armar otro tipo de alianza. Claro, por lo pronto van a trabajar, que no es poco, estos 2 años que para la segunda parte de todos los mandatos es clave para todos los gobiernos. Si no, pregúntenle justamente al PRO qué significa esas segundas partes. Decíamos que los vetos presidenciales fueron esta semana, lo hablo en plural porque alcanzaron a 3 leyes, en realidad fue un solo veto que englobó a las 3 leyes.
Pero bueno, a propósito de cómo van ya, llegado el momento, cómo se van a votar, claramente será en 3 votaciones, porque así también fue comunicado en la comunicación que se conoció el martes siguiente, al día siguiente, martes o miércoles, no, el martes me parece que fue, que llegó la comunicación a la Cámara de Diputados. Se mencionaba el decreto, el veto, decreto del veto, el número del decreto del veto, pero se lo dividía en 3 partes, hacía referencia... El decreto era el 535, hacía referencia, pero se lo mandó a cada comisión que trató los respectivos temas. Claro, así que se va a votar seguramente, llegado el momento sí se vota, porque yo digo, en realidad siempre se va al recinto cuando quien convoca la sesión tiene... ve que tienen posibilidades o alternativas de votar. Bueno, la otra vez el gobierno habilitó el tratamiento sobre tablas y ganó, a pesar que no lo impulsó el debate sobre el veto. Sí. Pero también en el Senado, cuando se votó el veto por el tema de Bahía Blanca, fue el único veto que se votó hasta ahora en el Senado que pasó, y ahí se votó sobre tablas también, porque bueno, no había pasado por las comisiones. Exactamente. Pues, lo hemos comentado, los vetos pasan también por las comisiones, donde no se toca nada, pero se ordena a ver cómo se van a debatir después. Es una formalidad. Si estás a favor, en contra, es tomar un poco el pulso, cómo está el debate también político ahí en las comisiones, a ver qué opina cada bloque sobre el tema de ese veto. Bueno, Vos vas a hacer algo sobre el tema de los vetos. Vamos a ver entonces el tema de los vetos. A ver, vamos a hacer un repaso. Vamos a ir solamente numérico respecto de la cantidad de vetos que tuvieron los presidentes del 83 para acá. Vamos a tener unas plaquitas para mostrar que, bueno, ahora tiene obviamente mucha más repercusión por la cantidad de los vetos. Se le hace todo el análisis, el desarrollo, cómo van a avanzar los vetos, y muchas veces se piensa que nunca se rechazó un veto, y ese es un detalle que nunca tiene mayor trascendencia cuando se rechaza un veto presidencial, pero en realidad vamos a verlo en estas placas que sí sí ha habido derrotas en la insistencia. Y ahí vamos a ver entonces que Raúl Alfonsín tuvo 37 vetos totales. Los vetos pueden ser totales o parciales. Los vetos parciales, que muchas veces se le dijo al presidente de la Nación, al gobierno, le dijeron, bueno, que era más fácil de sostener cuando es parcial. Vos retocás alguna cosa, te veto determinada cuestión del proyecto, de la ley que sale, es más fácil después para sostenerlo. Pero bueno, en este caso lo que el presidente aplica son vetos totales, lo vamos a ver. Vetos totales, Raúl Alfonsín tuvo 37, los vetos parciales fueron 12 vetos parciales, y las insistencias, la derrota, tuvo una sola derrota. No vamos a precisar cada una de las derrotas que tuvieron en cada ocasión. Carlos Menem es el que tuvo más vetos. No necesariamente en los porcentajes. Los porcentajes no los traje, pero bueno, él tiene 51 vetos en su primer mandato, tuvo 58 vetos parciales y 18 derrotas en insistencia. Una característica también de Carlos Menem fue que vetó incluso proyectos que había impulsado su propio partido. Sí. Ahí, y bueno, terminaron rechazando 30 en los 2 mandatos, ¿no? Que en la mayoría de los casos se rechazaban los vetos parciales, por eso no tenía mayor trascendencia. En el segundo mandato tuvo 44 vetos totales y 42 vetos parciales. Y bueno, en esa segunda parte tuvo 12 derrotas en insistencias. Y Fernando de la Rúa, en sus 2 años de mandato, me parece tiene un alto porcentaje, porque en 2 años solamente que tuvo, fueron 26 vetos totales, 20 parciales, claramente son 46 vetos. O sea, por eso muchas veces se hace mucho hincapié. Estos fueron 2 años nada más. Sí. De la Rúa vetó 46 vetos con una
no era que tenía minoría en las dos cámaras, de hecho en diputados tenía mayoría. Sí. Y en el Senado no tenía, pero bueno, me parece que cuando se le cae sobre Milei la cantidad de vetos, Sí. bueno, hay que ver, por eso me parece que es interesante ver lo que es la historia. Tenemos entonces 46 vetos en total de Fernando de la Rúa y 5 derrotas en insistencias. Y en el caso de Eduardo Duhalde, que fue el único de estos presidentes que no fue elegido por los votos, él vino después de la catástrofe, de la caída de la Rúa. caída de la Rúa en 2001. 13 vetos totales, 24 vetos parciales, y ya a partir de entonces ya se dejaron de haber las derrotas en insistencias. Sí. Tiene que ver con que todos los gobiernos tuvieron por lo menos un tercio, salvo este. Todos tenían un tercio para sostener por lo menos los vetos. Vamos a la próxima placa y vamos a ver entonces los presidentes más recientes. Néstor Kirchner, que tuvo 13 vetos totales, 26 vetos parciales y ninguna derrota en insistencia. Aparte tuvo mayorías en las cámaras. Cristina Kirchner tuvo 2 mandatos y en el primero vetó poco, Cristina. Sí. 2 vetos totales, uno de ellos es el del 82% móvil, sí. 18 vetos parciales, ninguna derrota en insistencia. En el segundo mandato no vetó nada. Tenía mayoría en las dos cámaras. En el segundo, claro, y ahí tenía mayoría en las dos cámaras, o sea, aprobaba. Lo que no quería, no se aprobaba, así que directamente no tenía necesidad de vetar, obviamente, nada que no hubiera querido. Y eso que ella terminó, el primer mandato terminó con minoría en las dos cámaras. Sí. Un detalle importante, pero bueno, ¿qué fue lo que pasó? Ahí fue el tema del 82% móvil. Mauricio Macri, primer gobierno en minoría en las dos cámaras en los últimos 100 años. Este es el segundo gobierno que le pasa, el de Milei. Y él tuvo 5 vetos totales y 3 vetos parciales. Uno de ellos me acuerdo que fue la ley antidespidos, esa era la ley. Y por lo menos tenía un tercio para sostener los vetos. En el caso de Alberto Fernández fue el que menos vetó. Tuvo apenas 13 vetos parciales en sus 4 años de mandato. Y en el caso de Javier Milei, tuvo hasta ahora 6 vetos totales. Veremos, a ver, no tuvo ningún veto parcial. Veremos a ver si ese cuadro que tiene derrotas en insistencia, si llega a aparecer alguna insistencia. Y bueno, cambiará la historia porque van 1, 2, 3, 4, 5, 6 periodos en los que no se producen derrotas en insistencias. Dependerá de lo que vaya a suceder. Recordemos que el Congreso de la Nación, a diferencia de los presidentes, tienen 10 días para vetar. 10 días a partir de que el Congreso no tiene fecha. El Congreso no tiene fecha, en realidad, bueno, o sea, no es que podés vetar hoy leyes de Carlos Menem. En realidad, pero bueno, hay un poco de sentido común. Dentro del proceso, dentro de la etapa que está... Claro, cuando pierden estado parlamentario ya en realidad no pierden porque ya son leyes, pero bueno, se supone que en 2 años si no se veta, no vetas más. Pero bueno, detalles para tener en cuenta en este momento que en esta semana que volvimos a hablar de los vetos. Pausa y ya volvemos. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas.
La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresa en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato.
Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Seguimos con plenario y habíamos dicho que nos íbamos a dedicar en esta última parte del programa a analizar lo que fue el cierre de alianzas. Entonces recordemos, ayer jueves a las 12 de la noche terminó el momento, fue el vencimiento de las alianzas en todo el país de cara a las elecciones del 26 de octubre. El próximo 17 de agosto termina el tiempo para arreglar la cuestión de las listas, la conformación de las listas. Siempre aclarémosles a todos, porque es así. Hay un poquito de trampita que se hace con el tema de la conformación de listas, porque muchos nombres entran o mucha alteración se hace en los días posteriores de la conformación de las listas. No así los primeros lugares, obviamente, salvo escasas excepciones. Ya quedan así, más cuando tenés un acuerdo, una alianza, es más difícil. Las alianzas no se retocan tanto, creería, pero bueno, veremos a ver si se hace, porque algunas cuestiones que recién la escuchábamos a la diputada, nuestra invitada, Cecilia Ibáñez, que decía, bueno, algunas no están del todo resuelto, pero bueno, más o menos sí. Pero a ver cómo está resuelto hasta ahora, por lo menos nos va a hablar Silvia. Bueno, vamos a decir, anoche venció, digamos, esta madrugada, a las 12 de la noche, venció el plazo para presentar las alianzas. Que había una posibilidad de hacerlo hasta hoy a la mañana temprano, si falta, digamos, si ya habían reservado, si faltaba algún detalle. Pero bueno, vamos a nuestra primera presentación. Esta medianoche concluyó el plazo para presentar las alianzas de quienes se postulan para la elección de octubre, del 26 de octubre. Vamos a ir a nuestra segunda placa. En la elección de octubre se van a elegir 127 diputados y 127 diputados dentro de las 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires. Claro. Y 24 senadores. ¿Sabes de qué provincias son los senadores? A ver. Tenemos de Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego y la ciudad de Buenos Aires. Una elección muy importante en la ciudad de Buenos Aires porque elige senadores. Se terminan su mandato Mariano Recalde, que va por su reelección, Martín Lustó, que no va a ir de candidato a senador, va a ir de candidato a diputado. Ah, mira vos, ¿va con Manes? Sí, Manes va de candidato a senador. Y él va de candidato a diputado. Y Guadalupe Tagliaferri, que fue elegida legisladora porteña en la lista que encabezó Horacio Rodríguez Larreta. Ella, Guadalupe, ¿de qué Tagliaferri. ¿A qué cargo va candidata? No, ya fue candidata. No es legisladora porteña electa. Está, asume el 9 de diciembre, como todos los Pensé que también la Era segunda en la lista de Horacio Rodríguez Larreta. Sí, bien. Bueno, estos son los cargos que se van a elegir el 26 de octubre.
Bueno, vamos a hablar un poco en detalle de una de las alianzas que más llama la atención. ¿Por qué llama la atención? Porque hizo distintos acuerdos a lo largo de todo el país y es la primera vez que va a tener representación en todo el país. Así es, un partido nuevo. Entonces, La Libertad Avanza se va a presentar en los 24 distritos y armó acuerdos con 2 gobernadores radicales y 2 del PRO. Y después armó distintos acuerdos con diferentes partidos de acuerdo al lugar. En general los armó con el PRO, sí, pero también armó con bloques provinciales, como en el caso de Córdoba, donde no pudo hacerlo con el PRO y recurrió a otros partidos. Claro, sí. Córdoba es uno de los lugares más fuertes de lo que era en su momento Juntos por el Cambio y ahora para la Libertad Avanza. Para la Libertad Avanza le fue muy bien en el balotaje. Sí, claro. Sí, Córdoba. Sacó como el 70% en el balotaje. Fue un aluvión el balotaje. Claro, así es. Bueno, vamos a hablar un poco en nuestra cuarta placa qué acuerdos armó. Vamos a hablar primero del acuerdo que armó con los gobernadores radicales. La Libertad Avanza, sí. Bueno, la Libertad Avanza armó 2 acuerdos. En el Chaco ya había armado un acuerdo y fueron juntos en la elección del 11 de mayo. Sí. En esa elección donde ganó la lista del gobernador Herrero y de la Libertad Avanza. Ajá. En todo el país no van, a pesar que hacen alianzas con otras agrupaciones como el radicalismo o el PRO, se mantiene la lista, la Libertad Avanza, con el color violeta. Sí. No se suman a los otros partidos que van a acompañar al oficialismo. Es todo, se llama Alianza La Libertad Avanza, claro, nada más. Bueno, con Herrero decíamos que ya habían tenido un acuerdo el 11 de mayo, acá no te olvides que se eligen senadores. Sí. Bueno, los 2 senadores es probable que sean de La Libertad Avanza. Uh-huh. Y que en cambio se alternen candidatos en la lista de diputados del gobernador y del presidente Milei, pero en la de diputados, no en la del Senado. Claro. Me parece que es una política que está teniendo para todos los candidatos del Senado. Quiere capitalizar, bueno, teniendo en cuenta la poca cantidad de senadores que tiene. O sea, 6. No quiere resignar nada. Claro, exactamente. En Mendoza, vamos a la próxima placa, en Mendoza también formalizó un acuerdo la semana pasada, sí, con el gobernador Alfredo Cornejo. Sí. Y ahí acá también se eligen... es un acuerdo bastante ventajoso para la Libertad Avanza. Sí, bastante ventajoso. Bueno, creo que en todo el país es muy ventajoso. Bueno, ese por lo menos se conocieron los nombres, inclusive. Sí, se conocieron los lugares. Los lugares, porque los nombres solo el radicalismo los definió. Claro, sí. Bueno, en Mendoza se eligen 5 diputados. Sí. El Cornejo y la Secretaria General de la Presidencia, a través de sus, Eduardo Lule Menem, que es uno de los que más negocia, ¿qué acordaron en Mendoza? Bueno, son 5 bancas con posibilidad de entrar 2 o 3 como mucho. Sí, ponele 3. 3. El primero y el tercer lugar para Libertad Avanza y el segundo lugar para el radicalismo, donde va a ir a su reelección Pamela Verasay. Claro. Entonces, que es una dirigente muy cercana al gobernador. Responde directamente al gobernador. Que sería su segundo mandato como diputada y su tercer mandato legislativo, porque antes fue como senadora. Exactamente, así es. Bueno, vamos a los acuerdos que firmó con el PRO en 2 distritos que te marcan... primero vamos a ir con el acuerdo que firmó con Entre Ríos. Sí. Siguiendo con los gobernadores. En Entre Ríos se alcanzó un acuerdo con Rogelio Frigerio y la Libertad Avanza. Se distribuirán las listas. Acá está como más repartido, Acá Frigerio... Y porque ahí presunción, ¿no? Frigerio es muy fuerte, el PRO, pero no puede darse el lujo de ir sin la Libertad Avanza porque voto que pierde es voto que no que se le va al peronismo, pero el peronismo es fuerte en Entre Ríos. Es fuerte en Entre Ríos. Si divide el voto, lo pierde. Muy pareja. Claro. Antes era muy pareja entre el radicalismo y el peronismo, pero claro, era muy pareja, va a ser muy pareja entre
Frigerio y La Libertad Avanza y una lista del peronismo, porque parece que ahí hay alguna división, ahora vamos a hablar de eso. Bueno, entonces, en Entre Ríos se eligen 3 senadores, el oficialismo espera sacar 2 senadores y ahí sería uno para La Libertad Avanza y uno para Frigerio. Sí. Y en la lista de diputados, que se eligen 5 bancas, la posibilidad de tener 2 o 3 bancas, ahí también va a haber un representante de Frigerio. Sí. Pero 2 diputados seguramente, si son 3, van a ser para La Libertad Avanza. Que el primero y el tercero seguro que el segundo va a ser para Frigerio. Se están negociando hasta el próximo domingo cómo va a ser la conformación de lista. Claro, sí, Perdón, 4 bancas se renuevan y 3 senadores de diputados. Sí. Finalmente son 2 y 2. Puede ser. Alguna vez, pero es Pero ahí difícil. también tenés senadores, claro. Claro, tenés 3 senadores. Sí, por eso Frigerio va a tener uno y va a tener otro La Libertad Avanza. Claro, ahí no le va a dar los 2 senadores, pero bueno, tiene la chance de... Pero bueno, puede poner un senador y bueno, tiene esa posibilidad. En la ciudad de Buenos Aires, otro distrito complejo. Sí. Hubo acuerdo, ayer inclusive Mauricio Macri hizo un Twitter, la secretaria general de la presidencia también, estuvo Macri ayer en Casa de Gobierno, reunido con la secretaria general de la presidencia. Bueno, acá se eligen 13 diputados. Sí. ¿Cuáles son las alternativas? El quinto y el sexto. Quiere decir que va a estar muy en el quinto y el sexto para el PRO. Va a estar muy, muy en el límite la posibilidad de que el PRO tenga 2 diputados. Posiblemente pueda renovar uno. Claro, en teoría, normalmente yo creo que puede meterlo, porque normalmente pueden llegar en buenas elecciones, el PRO metía, o Junto por el Cambio, metía hasta 7. Ha metido hasta 8, ¿eh? Llegó a meter 8 cuando hacía buenas elecciones. 50 y pico %. Claro, pero bueno, por ejemplo, se había ilusionado en 2021 con meter 8 y cuando fue candidata, que es la elección que están renovando ahora, y fue candidata María Eugenia Vidal, y en esa oportunidad metieron 7, entonces fue una mala elección para el oficialismo. Pero yo creo que con 6 es una buena elección. Capaz que llegan al 7. Yo creo que 6 tiene que meter, y 7 podría meter, pero no sé. Pero no sé, si son 7 sería uno más para La Libertad Avanza. Pero 6 los mete seguro. 6 mete seguro, serían 4 y 2, y si no serían 5 y 2. Claro. 5 y 2, los 5 lugares. de La Libertad Avanza y 2 del PRO. Ah, bien. Bueno. El PRO tiene el quinto y el sexto. Quinto y sexto. Sí, le dieron lugares salibles, pero bueno, un poco deshonroso, digamos, teniendo en cuenta que es el partido gobernante en la ciudad, pero, sí, pero sacó el tercero. 15% en la última elección. Y eso le fue mal. Claro. Sacó la mitad de lo que sacó La Libertad Avanza. Claro, así es. Bueno, entonces... eligen 13 bancas. Ahí generalmente Fuerza Patria seguramente tendrá entre 3 y 4. Y después el resto se dividen entre... Puede tener el séptimo el oficialismo. Sí. Y la izquierda siempre tiene 1. Sí. Y las otras 2 veremos. No siempre, no. En la ciudad no siempre tiene 1. ¿No? No siempre. A veces sí puede sacarlo. No he llegado a tener 1 por lo menos. Sí. Y le va mejor en provincia de Buenos Aires, generalmente. Pero bueno, puede tener. Sí. Pero bueno, hay que ver también qué pasa con las otras expresiones, porque también va a haber una expresión. Hay que ver qué alianza puede hacer Martín Lustó para llegar a ese 10%. Casi más de un 10% tenés que tener para ser diputado. Una cosa era en la ciudad de Buenos Aires, una cosa era por eso... Ricardo López Murphy, que va a ser candidato a diputado, pero primero decían que iba a ser candidato a senador por el MID. El MID al final terminó arreglando con sectores, con la coalición cívica y otros sectores. López Murphy decía, tenemos que hacer una única oposición, o sea, que fuera La Libertad Avanza. Al final va solo, claro, va con potencia, que es el partido de María Eugenia Talarico. Sí, pero no va con... la coalición cívica va con Confianza Pública
Y con el MID también, ahí que no aporta claro, que candidatos. va con Graciela Ocaña, que va de candidata a diputada, Sí. y con Reyes, Hernán Reyes, que va de candidato, Perdón. Senadora es senadora es ella, que tiene mandato en la legislatura porteña hasta 2027, y Hernán Reyes, que va de candidato a diputado. Digamos, todos han dividido lo que fue Juntos por el Cambio, con muy pocas posibilidades de alcanzar una banca. Lo más probable entonces es que terminen dividiendo, y ahí es donde crecen las chances de la Libertad Avanza, que va a ser el frente ahí, y de meter, tranquilamente va a meter 7, y es muy probable que meta 8, me parece. Por la división de los otros sectores. Es muy difícil que Martín Lustó llegue a ese 10%. El radicalismo no gana, no consigue una banca desde hace mucho tiempo yendo solos. Claro, no, sí, seguro. Siendo que en la ciudad de Buenos Aires era el lugar donde eran muy fuertes. Pero bueno, sí, ahora dicen que intentan a ver si pueden hacer alguna alianza, pero por ahora, como presentado en la lista, no parece que pudieran hacer alguna alianza. Sí. Después, en Provincia de Buenos Aires, vamos a Provincia de Buenos Aires con nuestra próxima placa. En Provincia de Buenos Aires hizo un acuerdo con el PRO, ya lo había hecho para las elecciones del 7 de septiembre, vuelven a repetir esta alianza para la elección del 26 de octubre. Sí. ¿Qué es lo que nos decía el otro día un referente importante del PRO? ¿Qué le van a dar al PRO en esta elección? Se eligen 35 diputados. Sí. La mayoría de los puestos van a ser para Libertad Avanza. Claro. Y al PRO le van a respetar 3 o 4 en lugares importantes para salir. ¿Y en lugares importantes? 3 más bien, digamos. 3 me parece. Pero pone en juego más. Claro, me parece que son de entre los 16 primeros lugares tendría que ser, porque es lo que un ganador tiene mínimo 16 o 15 si es muy pareja la elección. Por eso es la guerra en Fuerza Patria por los primeros 15 lugares. A mí me parece que le van a dar el 16º lugar, el 12 y el 6º, ponele. No, el 6º es como... No, el tercero ya está garantizado. El tercero es... bueno, está bien. Tercero es Diego Santilli. Ahí tenés, bueno, puede ser entonces. Sí, el tercero es Expert. Pero el 12 y el 16 le darán después. Sí, el tercero es Santilli. Sí, bien. Pero hay que ver qué es lo que lo terminan dando. Bueno, pero es un acuerdo muy importante que hicieron. Sí. El otro sería Finocchiaro, nos dicen, y una mujer del PRO. Serían los 3 que sugiere el PRO. No sé cuál. Ahora, ¿qué va a pasar? Es mi pregunta que hoy yo me hacía. A ver si vos me ayudas a reflexionar. Con los candidatos que está pidiendo Patricia Bullrich, ¿tienen que entrar por la Libertad Avanza? Claro, bueno, pero ella se fue. Pero bueno, ahí renuevan varios y no sé. Esa es la gran discusión. Pero el PRO no acepta eso. No está Milman, que quiere renovar. Sí. Pero bueno, por eso te digo... Y por ahí sí. Milman está dentro del PRO. O sea, la verdad es que podría darle, pero bueno, no sé. A lo mejor un tercer... No lo veo. Difícil. No lo veo. Bueno, esto es lo que está hablando de Provincia de Buenos Aires. Vamos a ver otra placa. También hubo acuerdos con el PRO en varios distritos. Firmaron en Misiones, Tucumán, La Pampa, Río Negro y Tierra del Fuego. Son casi acuerdos testimoniales. ¿Por qué? Porque los candidatos van a ser todos de la Libertad Avanza. Claro. Sí, claro. Y en Córdoba, que es un tema más complejo, tuvieron que acordar, como explicaba la diputada Ibáñez, con el Frente Cívico, el MID, y otro partido, llama por crear otro partido, pero no pudieron acordar ni con el radicalismo dividido, ni con el PRO, porque estaba intervenido, después se dejó de intervenir. Bueno, digamos, tuvo intervenido, la justicia eliminó la intervención, lo volvieron a intervenir, la justicia le volvió a dar el poder a Oscar Carreño para que pueda definir las listas. Entonces ahí hay que ver qué es lo que pueden llegar a hacer. Bueno, y vamos a nuestras últimas placas. Ya en algún momento voy a referirme, la otra semana posiblemente, bueno, este viernes no vamos a tener programa que sigue porque es feriado, pero en el otro vamos a poder hablar bien de las listas.
El Partido Justicialista se presenta con listas de unidad en la mayoría de los distritos, pero en 14 van solo con el lema Fuerza Patria. Ah, mirá. Sí. Lo van a usar en Buenos Aires, en la ciudad, Formosa, Tucumán, La Rioja, San Juan, San Luis, Mendoza, Chubut, Santa Cruz, Entre Ríos y La Pampa. Después en otros lugares van con nombres propios que ya tienen instalados los gobernadores. Sí, bien. Un tema, bueno, se van a definir los candidatos, hay mucha disputa en provincia de Buenos Aires, y en Entre Ríos parece que la diputada Carolina Galear... Quedó afuera. No, además de que quedó afuera, presentó, todavía lo tengo que chequear, una lista para competir en octubre con una fuerza por afuera del acuerdo que hay dentro del Partido Justicialista. Mirá vos, qué dato, ¿eh? Bueno, eso es un dato también. Después había otras divisiones en algunas otras provincias. Y después tenemos a los gobernadores del Grito Federal. Sí. Se presentan con el lema Provincias Unidas. ¿Quiénes son? Maximiliano Puyaro, que Maximiliano Puyaro mantuvo la alianza con el PRO y el socialismo. En la provincia de Santa Fe. En la provincia de Santa Fe. Sí. Y en esa provincia va a ser seguramente candidata en primer lugar la vicegobernadora, que es Gisela Scaglia. Sí, no sé quién irá por el radicalismo, pero por el socialismo parece que viene Enrique Esteves. Es el que quiere Puyaro. Él quiere Puyaro. Vamos a ver. ¿Sabés qué exigencias le hacen a todos los que va a poner en esa lista? Que todos después vayan, cualquiera sea la procedencia que tengan, van a tener que ir al bloque Provincias Unidas. Claro, el radical también. Todos, sí. Yo creo que se puede llegar a armar una linda bancada en la de Provincias Unidas. Sí, Bueno, también está el gobernador de Córdoba, Martín Layyorda, de Chubut, Ignacio Torres, de Jujuy, Carlos Sadir, y de Santa Cruz, Claudio Vidal, que todos se pronuncian como Provincias Unidas. Así es, sí. En algún momento se habló la posibilidad que se sume el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, pero si se suma va a ser después de diciembre. Claro, porque ahora él tiene reelección, va por la reelección, en realidad no va por la reelección, tiene elecciones y va al hermano como candidato. Tiene elecciones ahora el 31 de agosto, pero además para la nacional ya tienen armado la lista con la que se presentan, así que, bueno, veremos qué es lo que pasa. Esto es un primer avance. Un dato que tuve hace un ratito. A ver. Viste que no hay, como de Provincias Unidas, una lista para la provincia de Buenos Aires. Sí. Pero bueno, por un lado se presentó para formar como una agrupación. Randazzo quiere ir como primer candidato, pero a la vez presentaron la alianza Encuentro Federal, Emilio Monzón y Margarita Stolbizer. Otro dato. Bueno, lleno de datos dejamos este final y así llegamos al final de esta edición de viernes cargadísima de información, porque fue una semana muy cargada de información y fue la que le dimos. La semana que viene, cierre de listas en todo el país. Así que bueno, va a haber también mucha información y también viene una semana muy cargada porque bueno, están los emplazamientos trabajos en comisión, sí, que se van a desarrollar. Gracias, Silvia. Nos vemos entonces. Toda la semana seguramente nos vamos a seguir viendo acá en el programa. Entonces el otro viernes, yo ni me acordaba que era feriado el viernes que viene. Exactamente. Pero con ustedes nos volvemos a ver el próximo lunes. Quédense en la continuidad informativa de TV con Amanda Alma y Fernando Fracchelli y con Silvia también, que ella se queda con ustedes con Pasos Perdidos. Bueno, tengan un buen fin de semana. Será hasta el lunes.